No, profesora. ¿No? ¿Uno departamental? ¿Tampoco uno departamental? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el control presupuestal como tal, ¿no? Bueno, este procedimiento nos va a servir mucho para conocer la comparación y cuáles son las variaciones que existen a nivel finanzas, porque nos vamos a enfocar mucho a eso, con respecto a las razones estándar, es decir, las empresas dentro de su proceso administrativo realiza una planeación donde también está incluido no solamente las ventas, sino a nivel finanzas. Hace un presupuesto dentro de su planeación y con el tiempo va a ir revisando que se vayan cumpliendo. Obviamente estos son estándares que ellos van a interpretar, van a establecer, ¿sí? Pues juega un papel muy importante. Ustedes saben que si no tenemos ese documento no podemos saber cuáles serán las actividades que la empresa va a llevar a cabo y por lo tanto no podríamos coordinarlo. Por ejemplo, en un presupuesto de una empresa que sea comercial, tiene así como propósitos inmediatos, ¿no? Este mecanismo de control que se llama presupuesto, pues nos va a servir para saber cuáles son las acciones a futuro que la empresa espera. Luego tenemos el punto de equilibrio, pues que como ustedes saben es donde la empresa no gana ni pierde, quiere decir que saca la inversión. Por favor, chicos, ¿me podrían cerrar ese micrófono? Es Ernesto, profe. Es Ernesto. Muchas gracias. Bueno, entonces les hablaba del punto de equilibrio. Ustedes esto lo han visto, yo creo que en otras materias, y sí saben, ¿no? Que es cuando la empresa no gana ni pierde, ¿sí? Se está, como quien dice, en stand-by, está ahí intermitente, ¿sí? Este punto de equilibrio, chicos, tiene 3 objetivos muy importantes, como son, por ejemplo, determinar qué gastos y qué ingresos tiene la empresa y estos deberían de ser iguales, ¿no? También nos va a ayudar a medir cuál es su eficiencia de operación, así como también pues poder interpretar su análisis y su control. Uno de los factores determinantes que tiene el punto de equilibrio es, por ejemplo, el volumen de su producción. Es decir, si la empresa no puede alcanzar a producir lo básico, pues obviamente no podrá superar las expectativas, ¿no? No les he cambiado la diapositiva, ¿eh? Estoy empezando un poquito a explicarles de qué vamos a ver el punto de equilibrio. También tiene mucho que ver el factor que se llama tiempo, ¿no? Si es semanal, si lo registra al mes o es cada trimestre. Todos estos factores nos van a ayudar a ver si la empresa puede incrementar su producción. Y los elementos pues van a ser los gastos, que también hemos visto en otras materias que pueden ser fijos o pueden ser variables de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa. También la tenemos que revisar pues con respecto también a las ventas, a la producción, a las finanzas y también a la administración. Luego vamos a ver el punto 3, que es el control financiero DuPont, y en este caso va a mezclar las razones de actividad con su margen de utilidad que tiene sobre sus ventas. Esto nos va a ayudar a saber si la empresa está dando un rendimiento a través de su ingreso, es decir, si sus activos fijos sus activos en general están rotando como deberían. Bueno, a grandes rasgos, eso vamos a ver en el tema de hoy. La técnica, pues se llama como tal control presupuestal. Y pues son todos esos procedimientos y recursos que nos van a permitir a la administración pues hacer la planeación, coordinarlo y controlarlo de manera que puedan obtener al máximo el rendimiento que estamos esperando. Para esto pues tenemos que hacer un plan meticuloso con actividades muy detalladas para poder alcanzarlo, ¿no?
comparar los datos que tenemos en el presupuesto contra lo que realmente la empresa esté reportando, van a generar variaciones. Y es ahí, chicos, donde nos tenemos que enfocar a identificar esas diferencias, si son deficiencias o son puntos de mejora, o si realmente la empresa tiene que redireccionar sus políticas. Bueno, para el método del punto de equilibrio, les comentaba que teníamos que tener en cuenta nuestros gastos y nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Recordaba que en la hotelería muchas veces las empresas se fijan mucho en los gastos fijos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, son los gastos fijos que podría tener una empresa hotelera? A ver, chicos, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser esos gastos fijos? Los sueldos, la luz. Profe, equipo. Sí, los escucho. El equipo de hotelería puede ser las camas y todo eso. Luz, agua, gas. Serían todos los gastos que realmente esté produciendo o no la empresa, van a tener que seguirse pagando. Los sueldos sí podrían ser, pero no en su totalidad, porque realmente en el caso de los sueldos administrativos, que realmente la contabilidad, por ejemplo, o el gerente, estando o no toda la ocupación del hotel, pues tienen que funcionar, ¿no? Y en el caso de los meseros, las camaristas, toda la gente de operación como tal, pues no siempre va a estar durante toda la operación, porque va en base a la ocupación que tenga el hotel, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, si la empresa paga una renta o los servicios del teléfono o los servicios de la energía eléctrica o el internet, que se tienen que ocupar sí o sí, alimentos, exacto, todo eso tenemos que determinar. Por eso es que la empresa tiene que ser como muy específico en ese tipo de gastos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto este libro. Ay, está la cámara muy arriba. Este libro es muy bueno, es de finanzas enfocado a la hotelería. Y ahí uno de los autores menciona mucho el tipo de plan que se utiliza en la hotelería, ¿no? El famoso todo incluido, que muchas veces eso confunde un poco al gerente o al director financiero cuando tiene que realizar su planeación como tal. Porque no tiene especificado qué rubros corresponden a la parte que está dentro del todo incluido, ¿no? Como por ejemplo los alimentos. Isaí, ¿querías comentar algo? No te escucho. Profa, muestre. ¿Sí? Porque no, como tiene la cámara apagada, no se ve nada. ¿Cómo? No te escucho. ¿No se escucha? Ah, No. ¿no se escucha? Ahora sí, dime. Ah, Sí. que yo también tenía pensado que eran gastos fijos los sueldos, pero ya recordé, como usted bien dice, que los gastos fijos nada más serían como luz, agua, alimentos en el todo incluido, como bien lo dice, pues eso. Y dejé la manita levantada, una disculpa. No te preocupes. Qué bueno que nos comentas. Sí, chicos, es un poquito complicado determinar cuándo son fijos o cuándo son variables, sobre todo cuando la empresa, por ejemplo, se basa en cuanto a, en este caso en la hotelería se basa en cuanto a la ocupación, ¿no? Pero es importante separarlo para que entonces, no sé si ustedes ya les habían hablado del EBITDA, pero muchas de las empresas dicen, es que mi nivel de rentabilidad es muy bajo. ¿Por qué? Porque tengo un 20% cuando realmente debería ser un 30 o un 40%. Y entonces, al revisar sus estados financieros, nos podemos dar cuenta de que muchas veces están tomando en cuenta información que no deberían de tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar un poquito. Aquí, ¿ok? Entonces, vamos a separar, los gastos fijos de sus gastos variables. Y también vamos a tener en cuenta, pues, cuál va a ser esa relación que va a existir con respecto a su volumen de ventas. Les voy a poner aquí la fórmula
Dice, los costos fijos permanecen ajenos a la variación del volumen de ventas. Y los costos variables están en función de las ventas, ¿sí? Acá tiene, ventas es igual a nuestros costos fijos más nuestro porcentaje de ventas. Nos dice también, pues, a qué se refiere con GB, que es nuestra ganancia, nuestros gastos variables más la utilidad que queremos obtener. Yo al final les puse ahí unos ejemplos de cómo aplicamos la fórmula teniendo datos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a qué significan las letras? Maestra, ¿qué es lo que significa GB? Gastos variables. Ok, sí. Sí, gastos variables. La B son las ventas. Ventas son iguales a costos fijos o gastos fijos más el porcentaje de ventas, ¿sí? Y GB es gastos fijos, porque acá arriba yo les puse costos fijos, gastos fijos, es GF y CF, ¿sí? Y el porcentaje de nuestros gastos variables. Nuestros gastos variables, pues ya saben, ¿no? Son todos aquellos que están en función de las ventas. En el caso de los sueldos, pues sí tendrían que ser, por ejemplo, sí, pero no son, bueno, no es que no le dicen costos. Ya no escucho.